primero vamos a leer Juan capítulo 10, versículo del 11 al 17. ¿Lo tenemos? Yo leo el primer versículo y usted me ayuda en el segundo. Dice así el Señor en su palabra: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. 17 juntos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vámonos ahora al Salmo 23. Algunos se lo conocen de memoria. Salmo 23. ¿Hay alguien que se lo pueda de memoria? ¡Qué barbaridad! Si les digo que canten la de los Tigres del Norte. ¿Lo tenemos? Salmo 23. Amén. Leámoslo juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora te suplicamos, Señor, que nos hables al corazón, que podamos aprender como hemos venido con propósito, Señor, de aprender más de ti, de conocer más de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro pastor. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Tenemos ya 8 semanas con esta, de estar entrando en esta serie que titulamos Conociendo más a Dios. Después de que vino el pastor Olivares, quedó en mi corazón el hecho de que como iglesia pudiéramos crecer, no en el conocimiento de las promesas, no en el ahondamiento de los dones, sino en el conocimiento de lo que única y exclusivamente tiene que ser la prioridad número 1 de la iglesia, que es conocer a Dios. Platicábamos el día jueves y el día viernes. Hay pastores que enseñamos, y se los decía, el día martes, 6:30 de la mañana, una predicación muy bonita, preciosa de un pastor local, donde hablaba de la herencia del creyente, hablaba de que el hijo pródigo se fue y perdió su herencia. Hablábamos de que el pastor comentaba muy bonito cómo lo explicó, que el hijo pródigo estaba desperdiciando la herencia que restaba por no regresar a tiempo a la casa del padre. Y habló durante 30 minutos de la herencia, la herencia, la herencia, la herencia. Pero por 30 minutos no se escuchó acerca del amor al padre o al dueño de la herencia. Y ese es el problema que hoy en día, hoy por hoy, tenemos la iglesia cristiana evangélica. Nos hemos enfocado en la herencia, la herencia, la herencia. ¿Qué son las herencias, pastor? Las promesas, las bendiciones, carro, vehículo, viajes, trabajo, horas extra, aumentos, ascensos. Pero ¿y qué pasa con el padre? Poco o nada se escucha hoy en día enseñar acerca de amar a Dios por sobre todas las cosas. Poco o nada se estudia hoy en día acerca de querer estudiar o conocer más de Dios. Durante 8 semanas hemos hablado acerca de 3 atributos de Dios. El primero de ellos hablábamos de su soberanía, hablando que Dios es soberano para mover lo que le da la gana, para hacer lo que Él quiere. No podemos renegar, no podemos hacer nada porque Él simplemente es soberano. Después hablábamos durante 2 semanas más acerca de que Dios es todopoderoso. Dentro del Dios todopoderoso veíamos que sí es cierto, Dios puede hacer muchas cosas, mas en su soberanía Él decide no hacer ciertas cosas. Pastor, ¿por qué Dios no me sanó a mi mamá? ¿Acaso andaba en pecado mi mamá? ¿Acaso yo no tuve suficiente fe? ¿Acaso, qué fue lo que pasó? ¿Acaso Dios no me escucha a mí?
No, simplemente tienes que recordar el atributo de Dios, que Dios, aunque es todopoderoso y podía haberle sanado, Dios es soberano y decidió no hacerlo. Pastor, ¿y por qué? Porque Él es soberano. Y la soberanía consiste en que Él hace lo que le da la gana, con quien Él quiere, a la hora que quiere. Y sigue siendo Dios. Y hablábamos de Job, que dijo, ay Señor, y empezó a contender con Dios, a quejarse, decirle, Señor, ¿por qué el malo prospera? Señor, ¿qué he hecho yo? Señor, yo te he sido fiel. Señor, esto, Señor, yo lo otro. Y de repente Dios empieza a hablar con Job y le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la circunferencia de la tierra? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando le puse el límite al mar? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando le puse nombre a todas las estrellas? ¿Dónde estabas tú, Job? Y empezó Job y dijo, mejor me callo. ¿Por qué? Porque entendió que Dios es soberano. Después estuvimos hablando un poquito acerca del amor de Dios. Y veíamos que el amor de Dios, si bien es cierto, Dios nos ama, y hablábamos primero que con amor eterno nos había amado. El primer regalo que Dios nos da no es la vida, es el amor. Porque desde antes de la fundación del mundo ya te conocía, sabía cómo eras, sabía lo que ibas a hacer, pero aún así decidió amarte. Siendo pecador, siendo malo, sin que hubiera nada bueno en tu corazón y en el mío. Pero con amor eterno nos había amado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nacieran tus padres, desde antes que alguien hubiera pensado en ti. Él ya te amaba. Y el primer regalo fue la vida, el primer regalo fue el amor, el segundo fue la vida, la cual tú puedes aprovecharla o desperdiciarla. Pero durante esa vida te da un tercer regalo que es el más maravilloso de todos, que es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es Cristo por nosotros para llegar al Padre. Ese es el mensaje sencillo del Evangelio. Arrepentimiento más fe igual salvación, vida eterna, perdón de pecados y comunión con el Padre a través del Hijo. Fe en el Hijo, arrepentimiento de nuestros pecados. La fe me acerca a Dios, el arrepentimiento me aleja del pecado. Es lo mismo. Veíamos que ese Dios de amor nos mostraba su amor en la cruz del Calvario. Veíamos este domingo que acaba de pasar ese pacto eterno, ese amor que Dios mostró. El Padre ama al Hijo, pero el Hijo amaba a la iglesia. Entonces el Padre crea a la iglesia por amor al Hijo. Porque todo lo que fue creado fue hecho por el Hijo y para el Hijo. Pero había un problema. La iglesia estaba sucia. La iglesia estaba manchada. La iglesia no podía llegar a la casa del Padre. Porque el Padre es santo, porque el Padre es justo. Y en su justicia no podía perdonar el pecado de todos nosotros, la iglesia, no como cuatro paredes, sino como cuerpo de Cristo. Y no podíamos entrar. Padre, yo voy a ti. Y quiero que los que me diste, o sea, la iglesia, vayan conmigo. Pero el Padre le dice, hijo, no los puedo subir, no pueden estar en mi presencia, porque tienen algo llamado pecado. Entonces el Hijo, como amaba a la iglesia, te amaba a ti y me amaba a mí, viene el Hijo y dice, señores, ¿sabe qué? Yo voy a pagar el precio del pecado de ellos. Y yo con mi sangre lo voy a limpiar. Efesios capítulo 5. Entonces, veíamos el domingo pasado que el Hijo venía y todavía por amor se entrega a sí mismo, muere por nosotros, nos ama de esa forma, pero todavía hay un problema. Ahí queda satisfecha la justicia de Dios, porque Dios tenía que castigar el pecado y el pecado tuyo y mío lo castigó en el Hijo. Pero ahora falta el problema que Dios es santo. ¿Y cómo lo solucionamos? Venía el Espíritu Santo y dentro de la parte de la Trinidad dice, ¿sabes qué? Como el Hijo ama a la iglesia y yo estoy comprometido como Dios también, 100% en la Trinidad, yo me comprometo a morar en ellos, a dejar también el trono de gloria, el estatus de allá arriba en los cielos, la gloria de los ángeles, y voy a descender a esos vasos de barro. Mi gloria va a descender y va a estar y voy a hacer morada en ellos. Vasos de barro, nosotros, nuestro cuerpo pecaminoso, y el Espíritu Santo, por amor, desciende a nosotros, hace morada en nosotros, y tenemos ese versículo que dice, y no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por amor, no porque lo merezcamos. Entonces hemos estudiado un poquito acerca de la omnipotencia, de la soberanía y del amor, y ahora te lo voy a enlazar los tres con esta predicación. Jehová es mi pastor. El Salmo 23 es un salmo escrito por el rey David, el cual antes de ser rey fue un pastor. El rey David antes de ser rey fue pastor. Entonces cuando el rey David escribe el Salmo 23, él sabía lo que estaba diciendo, brother. El rey David conocía las tres cosas. Conocía tres elementos. El pastor, la oveja y los lugares donde tenía que moverse.
¿Por qué? Porque él había sido pastor. Él conocía las cualidades que tenía que tener el pastor. Él conocía lo que el pastor debía hacer. Él conocía las mañas de las ovejas. Él conocía las debilidades de las ovejas. Y él conocía los lugares por donde iba a llevar a las ovejas. Ahora bien, ¿cómo te relacionan los tres atributos de Dios? Con los tres elementos que el rey David describe, pero maravillosamente en este salmo. Dios es soberano. Él, Jehová, es mi pastor. Dios es soberano. Él escoge sus ovejas. Él llama a sus ovejas. Él cuida a sus ovejas. Él dice para dónde van a ir sus ovejas. Porque Él es soberano. El segundo elemento, dijimos, Dios es todopoderoso. Ahí nos vamos al lugar. Aunque camine por valle de sombra de muerte, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque mi pastor es el todopoderoso. Entonces, ya sea que camine por lugares de delicados pastos o por lugares de sombra de muerte, yo puedo estar confiado porque uno de los atributos de mi pastor, que es Dios, es que Él es todopoderoso y me puede sustentar tanto en lugares de delicados pastos como en lugares difíciles de sombra de muerte. El tercer elemento, ¿cuál nos quedó? Ya vimos el pastor, ya vimos que se enlaza con Dios es soberano. El lugar a donde te lleva es que Él es todopoderoso para sustentarte a donde Él te quiera llevar. ¿Cuál elemento nos falta? La oveja, que se refiere al amor. ¿Por qué? Porque el buen pastor ama a las ovejas y su vida da por ellas. Y ahora te lo voy a llevar despacito para que me lo entiendas. Primer elemento, las ovejas. Cuando David escribe el Salmo 23, David sabía cómo eran las ovejas. Y para entender el Salmo 23 tenemos que estudiar estos tres elementos. Las ovejas, el pastor y el lugar. Primero, las ovejas son animalitos muy particulares, muy peculiares. ¿Cuántos han escuchado de pastores de cabras? No, pastores de vacas. No, pastores de gallinas. ¿De cabras? No, no hay, simplemente no hay. Solo hay pastores de... Ok, ¿por qué? Porque son las únicas que necesitan pastores. Y te lo voy a explicar despacito viendo las cualidades físicas de la oveja. Por naturaleza, las ovejas son animalitos que siguen. Son animalitos que no tienen independencia, sino que son dependientes de alguien. Vean los perritos. Usted le abre la puerta al perrito, ¡fum!, se le escapa. Y él no le anda pidiendo permiso a nadie. Vea la oveja, usted abre el redil, se queda. Solo se mueve por hambre. Solo se mueve cuando la llaman. Solo se mueve cuando la persiguen. Pero usted le abre la puerta y está bien servida. Así se queda. Las ovejas son dependientes. Usted ve los perros, usted ve los gatos. Estos se van por todos lados. ¿Y quién los anda cuidando usted? Ve a su hijo y ve a su esposo, va a ver qué lo que es la independencia. A medianoche, llegan como el gato, a medianoche y solo a dormir y a comer. Eso no andan siguiendo a nadie. Agarran sus trapos, agarran su carro, una mochilita y se van. Las cabras suben a los montes, andan saltando, andan relinchando, pero las ovejas no van a ningún lado. Las ovejas se mueren si no tiene pastor. Y quiero que me entienda algo. Vamos a estar jugando con la palabra pastor. Porque dice la palabra, Jehová es mi pastor. Entonces cuando usted escuche la palabra pastor a lo largo de esta predicación, vea a Cristo. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Pero van a haber ciertos momentos en los cuales, atrás hermano. Va a haber, aquí por favor los demás. Van a haber un momento en el cual vamos a usar la palabra pastores refiriéndose a nosotros, a los que están predicando la palabra. Las ovejas mueren sin su pastor. David sabía que sin un pastor las ovejas iban a morir. David sabía que la dependencia de las ovejas por su pastor era grande. David sabía que
Simplemente una oveja necesita un pastor para vivir. Cuando aquel corito que le gusta al hermano Eric, que David peleó contra el oso y el león, es cierto. David decía, yo peleaba contra el oso, contra el león, contra los lobos, contra esto, defendiendo a las ovejas. Y si David no hubiera estado, ¿qué le pasaba a las ovejas? Se las come. Bocadillo de león, postre de oso. David sabía que las ovejas sin un pastor mueren. Entonces cuando David escribe, Jehová es mi pastor, David sabía lo que estaba diciendo. David decía y reconocía, yo dependo, yo necesito, yo no puedo hacer nada si no es con mi pastor. Y Jesús todavía nos remata con una frase en los evangelios que dice, ¿saben qué? Sin mí o apartado de mí, nada podéis hacer. Y se lo dice a sus ovejas. No, si las cabras andan relinchando, a las cabras les va bien, las cabras ahí saltan y andan y se tiran de un berranco al otro, ya andan tranquilas. La oveja necesita un pastor. ¿Eres cabra o eres oveja? Si eres oveja, sin un pastor vas camino de la muerte. Si eres cabra, no necesitas pastor. Así de simple. ¿Sabe? Una oveja tiene una desventaja. No se puede ayudar a sí misma. Una oveja es un ser hasta cierto punto inocente, dicen algunos comentaristas. ¿Inocente por qué? Si se rompe la pata, se queda echada. Usted ha visto un perrito cuando lo atropellan y sale, que le rompen una patita y sale corriendo en 3. Lo mismo los gatos. La oveja se rompe una, se queda echada. No puede hacer nada por ella misma. No puede ayudarse a ella misma. Alguien tiene que ayudarla. Necesita un pastor que la lleve cuando se rompe una pata. Pastor, y eso se lo quiero contemporaneizar. Pastor, yo no necesito ir a la iglesia. Yo leo la Biblia en mi casa. Yo leo libros de autosuperación. Por ahí hay un pastor que se atribuye a sí mismo, por cierto, es la iglesia más grande en Estados Unidos, que él dice, yo no soy pastor. Yo me veo a mí mismo como un coaching, como un entrenador de la vida. Cómo hacer que las personas, a través de la Biblia, tengan una mejor vida ahora. Las ovejas no se pueden ayudar a sí mismas. Las ovejas necesitan un pastor que las lleve, que las cuide, que las aliente, que las proteja. Te digo, si eres oveja y no tienes pastor, va rumbo a la muerte. Porque David dijo, Jehová es mi pastor, y David sabía lo que estaba hablando. David dijo, yo soy oveja y no necesito pastor. No. Las ovejas no pueden ayudarse a sí mismas. Las ovejas son indefensas, fíjese. ¿Qué hace un perrito cuando le jala la cola? ¿Qué hacen las suegras cuando las molestan? También. Broma. La serpiente pica. Las cabras tienen cuernos y pelean. Las ovejas no tienen defensa. No tienen velocidad para correr. Son lentas. No tienen cachos para defenderse. No tienen alas para volar. ¿Cómo se defienden? Jehová es mi pastor. Por eso es que las ovejas son las únicas en el reino animal que necesitan un pastor. Por eso es que una oveja sin pastor, sin rebaño, va rumbo a la muerte. ¿Ha visto usted cabras monteses peleando? ¿Sí? Estos volados de National Geographic o Nat Geo, que se suben y se agarran y se empiezan a pegar de cabeza a cabeza y sacan hasta chispa, brother. Ellos tienen sus propias defensas. Se agarran de los cuernos. Las ovejas, sin embargo, no pueden defenderse de los depredadores. Son presa fácil. Otro detalle de las ovejas, para que me vaya agarrando todo el panorama, lo vamos a dibujar primero, es que las ovejas son cortas de vista. Dicen que el rango visual de las ovejas no llega a más de 5 metros. De aquí al otro extremo de la calle ya no ven. Son casi ciegas. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha conocido gente ciegas alguna vez en su vida? ¿Qué desarrollan esa gente? El oído, la audición. Desarrollan otros sentidos de los cuales valerse. La oveja es casi ciega, solo tiene 3 a 5 metros de visión. ¿Qué desarrolla? El oído. Por eso es lo importante
que mis ovejas, dice la palabra, escuchen mi voz, porque no me van a poder seguir visualmente. Dice la Escritura, no vamos a caminar en la carne, vamos a caminar en la fe. Y en la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces no vas a caminar en la carne, no vas a caminar viendo, porque una oveja que se va por lo que ve, se pierde. Pero una oveja que camina tras lo que oye, siempre y cuando la palabra salga de la boca de Dios, de su pastor, esa oveja va a lugares de delicados pastos. Esa oveja llega al lugar donde su pastor va a estar siempre cuidándola, pero tiene que desarrollar la audición. O escuchan la voz del pastor, o la otra opción que tienen las ovejas es seguir a la oveja que va adelante, es decir, caminar por vista. Nosotros como cristianos decimos, no caminamos por vista, sino por fe, oído. ¿Qué hace una oveja? Tiene dos opciones, o camina por oído, o camina por fe, o camina por lo que ve. ¿Y qué ve? A la oveja de adelante. Y vámonos a la parte que le decía hace un momentito, que son inocentes. ¿Qué hace una oveja que va atrás si la oveja de adelante se tira un barranco? Sabe que se tira. Así que cuando usted vea que su hijo hace lo mismo que hacen todos los otros vagos, vaya a la oveja donde vino a salir, vea. Se tiró Juan, se tira el otro inteligente. Esas son las ovejas. O caminan por fe, o caminan por vista. ¿Y a quién tienen de vista? Como no pueden tener mucho rango de visión hasta allá, no pueden ver al pastor que va adelante. Ven a la oveja inmediata que va adelante. Y si la oveja se equivoca, me equivoco yo también. Y si la oveja se pierde, también yo me pierdo. Por eso la importancia que usted escuche al pastor, no a las otras ovejas. Que usted camine por fe, no por vista. ¿Por qué? Porque la vista de la oveja es limitada, no es larga. Jesús dijo esto y lo comparó cuando dijo fariseos ciegos, guías de otros ciegos. Ovejas que no ven, guiando otras ovejas que vienen detrás. Y estos están tirando al infierno y llevan el montón atrás también. Como ovejas sin pastor. ¿Qué pasa con la gente ciega? Desarrolla ese oído especial, ese oído agudo, y es lo que tú como iglesia, como pueblo de Dios, como oveja del Señor, si es que eres oveja, tienes que desarrollar. Saber cuándo Dios te habla. Saber dónde discernir la palabra de Dios, dónde se te alimenta, dónde Dios te habla, dónde Dios te comunica, o dónde definitivamente no está la presencia de Dios. Pero para eso tienes que hacerlo con el oído agudizado en la voz del pastor. No viendo, aquí este rebaño está bonito. Aquí este redil está bonito. Aquí estos delicados pastos están bonitos. No, la voz del pastor. Porque ella te va a guiar a veces por delicados pastos y a veces por valle de sombra de muerte. Ay no, ya, esa voz que me está llevando al valle de sombra de muerte no es la de mi pastor. ¿Cómo no? Porque en su soberanía, Él te va a llevar a donde Él le da la gana. Isaías 53:6, no lo busque, si gusta no lo busque, yo se lo leo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pero dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Si la oveja no oye la voz del pastor, ¿a dónde va? A perderse. Si no oyen la voz, se pierden. Porque las ovejas tienen otra desventaja, son malas ubicándose. No traen GPS incluido. Usted sabe que si usted va a perder un gato, dicen que el gato siempre regresa a la casa. Allá en el campo, usted se le pierde el caballo regresa al potrero. Usted pierde una oveja y la oveja camina y vaga y sigue caminando y no sabe para dónde va. Por eso necesitan un pastor. La descarriada, la perdida, la que se fue. ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se perdió? ¿Cuándo se descarrió? Cuando dejó de escuchar la voz del pastor. Cuando no estaba atenta, cuando confundió voces, cuando se escucharon voces extrañas, cuando decidió ya no caminar por fe, sino por vista. ¿Qué hace? Se aparta, se descarría. Y una oveja sin pastor va rumbo a la muerte. Presa de los lobos, del oso, del león, y ahí no estaba David para liberarla. Las ovejas son animalitos también muy nerviosos. Se asustan por cualquier cosa, se asustan con cualquier ruido. Salen corriendo cuando hay disturbios. Pasan ciertas cositas en tu lugar de trabajo, en tu iglesia, en tu casa, y se escuchan
rumores difíciles, o se escuchan cosas malas, o cosas... ¡Ay! Las ovejas son nerviosas. Cuando suceden situaciones difíciles en el rebaño, el pastor inmediatamente comienza a hablarle a las ovejas. Dicen algunos que empiezan a cantarles, porque la canción o la música relaja a las ovejitas. Entonces, tienen que estar atentas, porque si no le prestan atención a la voz de su pastor, se van a poner tensas y van a salir corriendo. Porque las ovejitas son animalitos muy nerviosos. Pasan ciertas cositas y salen corriendo del rebaño. Se dicen ciertas cosas y salen preocupados y no duermen. ¿Y qué vamos a hacer? Y dicen que viene otra recesión económica. Y dicen que va a aumentar más la gasolina. Y ya no se oye nada de la reforma. Y dicen que migración se va a poner más difícil. Y dicen que me vamos a quedar sin trabajo. La oveja oye la voz de su pastor. Y aunque la oveja es nerviosa, tiene que depender, confiar y estar firme, porque su pastor le está diciendo que esté firme. Su pastor. Por eso David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Curioso. David dice: Jehová es mi pastor. No dice: Jehová es mi mecánico para que me arregle. Jehová es mi médico para que me sane. Sino: Jehová es mi pastor porque Él me guía, Él me cuida, Él se ocupa de mí, Él me alimenta, Él me cuida, Él me protege, Él me carga cuando estoy débil. Él es el que me protege de los lobos y me protege de mis malas decisiones. Por eso fue que David escogió usar la palabra mi pastor. Entonces las ovejas se pueden perder, sí se pueden perder. Pero tienen un pastor que las proteja, que les alimente, que las busque. El único método de defensa de las ovejas es que balan. ¿Y que balan? ¿Tiran balas, pastor? No. Así se le llama cuando le... Amén. Esa es la única defensa que tienen las ovejas. ¿Por qué? Porque cuando dicen amén, su pastor oye dónde están. Y sabe a dónde irla a traer. Y sabe cómo ubicarse y se va a buscarlas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la oveja? No deje de clamar. Amén. Porque es el único método de defensa. ¿Cuál? Esperar el auxilio divino de su pastor. Le avisan al pastor dónde está. Y ahora vamos, fíjese bien. Una oveja tiene que comer y sin pastor le falta el alimento. Una oveja tiene que beber, mas sin pastor tiene que hacer de agua. Una oveja tiene que tener protección, mas sin su pastor no tiene protección. Una oveja es presa fácil de un lobo, pero sin su pastor es definitivamente el almuerzo del lobo. Jesús dijo, y recordémoslo, vámonos a Juan capítulo 10, pero no me pierda el Salmo 23, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Fíjese que Jesús mismo se atribuye. Yo siempre he tratado de complementar el Salmo 23 con Juan capítulo 10. Dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ya vimos la oveja. Vamos a hablar acerca del pastor. El pastor siempre va adelante. El pastor es un guía. ¿Cómo se llaman los que van atrás? Arriando los animalitos, ¿verdad? ¿Eso se llaman? ¿Ah? No. Los arrieros. Arriero es el que va atrás, moviéndolos, empujándolos, que no se muevan, que no se vayan. Ese es el arriero. Jehová no es arriero, Jehová es pastor y el pastor va adelante. ¿Qué te quiero decir con eso? El arriero va con el látigo atrás, pegando, azotando, dando duro, llevando palo. Mas Jehová no tiene necesidad de eso. Jehová es pastor. Decía mi abuelita, el listo a señas y él... Ahí ese más salvadoreño montano. Si necesitas un arriero, no eres oveja. Eres cualquier cosa menos oveja. Recuerda que a veces en los rebaños se mezclan cabras y ovejas. Y hay que separarlas. Siga leyendo conmigo. El 7. Váyase conmigo el 7, 17. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El primer título que Jesús se atribuye en este capítulo es: señores, yo soy la puerta. Ahora entiéndame algo. Pastor, ¿pueden haber conversiones de cabras a ovejas? Sí. ¿Cuándo?
cuando atraviesan la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Entonces, una vez que esa cabra, que andaba perdida, que andaba rebotando, que era una persona que decía que era cabra, pero que decía que era oveja, pero era cabra, cuando pasa y conoce verdaderamente a Jesús y entra en esa dimensión de conocer el Evangelio, lo que Cristo hizo, entra en la dimensión del arrepentimiento, entra en la dimensión de la fe, hay un cambio completo, una metamorfosis. Una palabra que se utiliza en griego es la palabra metanoía, que significa un cambio de esencia. Entonces pasa de ser cabra del monte a oveja del redil. ¿Cuándo? Cuando pasa por la puerta, no por la puerta de una iglesia, sino por la puerta del corazón de Dios. Cuando pasa a través de la puerta de la cruz del Calvario y queda transformado por lo que Cristo hizo por las ovejas. ¿De dónde salen las ovejas? De la conversión de las cabras. Nadie nació oveja. El pastor, antes de ser pastor, se atribuye a Jesús: yo soy la puerta. Jesús no permite que entre todo tipo de cosas al redil. Si Él es la puerta, Él permite que pasa y que no pasa. Cuando el rebaño crece mucho, no pueden meter a todas las ovejas con hacinamiento al mismo redil, sino que en la puerta se dice la blanquita con la blanquita, las negritas con las negritas, las pardas con las pardas. Entonces en la puerta se redistribuyen. Pero en las puertas se dice qué es lo que va a entrar y qué es lo que no va a entrar. ¿Cuáles son las ovejas y cuáles son las cabras? ¿Y quién lo dice? Jesús. ¿Quién hace eso? Jesús. Váyase conmigo al versículo 9. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será, o sea que las ovejas que entran son salvadas. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Pastor, ¿por qué dice que van a entrar y van a salir? ¿Se pierde la salvación? No, papá. Cuando entras, quedas hecho oveja. Vas a ser salvo, pero cuando salís vas a ser oveja que va a ser pastoreada por Jesús al lugar donde Él te lleve, porque Él no te compró para estar en un redil, te compró para llevarte afuera. Entonces la oveja, aunque ya entró por la puerta, se convirtió, es salvo, es un nacido de nuevo, pero el pastor la va a llevar afuera, pero afuera va a estar con ella siempre, porque las ovejitas necesitan su pastor. El buen pastor tiene que proveer pastos para su oveja. Tiene que dar protección para sus ovejas. Tiene que reunir a sus ovejas. Tiene que permitir que entren las ovejas y dejar afuera a lo que no es oveja. Él es la puerta, Él es quien escoge, Él es quien depura, Él es quien limpia, Él es quien redistribuye por ser la puerta. No te tiene que importar a qué redil te manda, siempre y cuando estés dentro de los rediles de el pastor. Versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mire cómo insiste con el buen pastor. Ahí en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero en Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor. Entonces, si hablamos de un buen pastor, significa que probablemente hayan malos pastores. ¿Cómo ver las diferencias? El buen pastor alimenta a sus ovejas. El mal pastor se sirve a las ovejas como alimento. Y eso, si Dios permite, lo vamos a estudiar el próximo domingo en Ezequiel capítulo 34. Los ayes contra los pastores de Israel, si Dios permite. Entonces, el buen pastor alimenta a las ovejas. Mas el mal pastor se alimenta de las ovejas sin alimentarlas. Póngame atención a esto, sin alimentarlas. Distinga a los pastores que alimentan con los pastores que entretienen. Diferencie los que te edifican con los que te dan bagazo, los que te hacen crecer. Si a ti te llevaran a una selva y te dijeran, mire, tenemos que pasar por esta selva o por este desierto. Muchos tuvimos la experiencia y conocen lo que es el desierto y poner su vida en la vida de otra persona. ¿Y qué tal si el coyote le dice, mire, le voy a confesar, ya puesto en medio del desierto, yo aquí es primera vez que vengo y yo no conozco? ¿Pondrías tu vida en las manos de alguien que no conoce el camino? Y sin embargo la iglesia cristiana lo hace hoy en día. Pone su vida eterna
en las manos de pastores que no conocen al buen pastor. Así como lo oye. Pastor que gasta más en un teléfono que en un libro para conocer a Dios, no edifica. No va a gloriarse. Otra cosa, pastor que escucha más coritos que palabra, tampoco te edifica, no te puede alimentar. ¿Qué vamos a dar si no hemos recibido primero? Busque personas que le enseñen, no que predique más. Ay, pastor, viera cómo predican en esa iglesia, 3 horas dura el culto. ¿Qué te enseñaron en esas 3 horas? ¿Qué te enseñaron en esas 3 horas? La oveja, su oído tiene que estar bueno para que distinga cuando su pastor hable. Los pastores tienen la costumbre que reúnen sus rebaños. A veces ahí en medio del desierto se reúnen 3, 4, 5 manadas de pastores y se reúnen todas las ovejas y de repente se han confundido todas las ovejas. ¿Y saben qué hacen? El primer pastor se levanta y empieza a llamar a sus ovejas. Y las ovejitas que oyen la voz de su pastor se levantan y empiezan a caminar siguiendo la voz de su pastor. El segundo pastor se levanta y les empieza a cantar a las ovejas y las ovejitas van y se levantan y empiezan a seguir a su pastor. ¿Qué pasa con la oveja que oyó la voz de su pastor pero se quedó en el redil equivocado? Simplemente no me quiero levantar. Ay no, está bueno aquí, está bonito. Cuando el pastor, si es un mal pastor, ve, yo tenía 99 y ahora hay 100. O sea que una se quedó. Ya hay cena. ¿Qué hace el mal pastor? Con la oveja que no escucha la voz de su pastor. En México tienen una frase bien bonita. La lana, ¿verdad? ¿Qué dan las ovejas? Lana. ¿Qué hay que quitarle a las ovejas? Lana. ¿Qué les decimos en la iglesia que son ustedes? Ovejas. ¿Qué hay que quitarles? La lana. Ese es el que dice, me cayó otra. Y este no era de mi redil. No la voy a devolver. Me la voy a comer. Aprenda a distinguir cuando su pastor le hable. Confiaría, el asalariado. Vámonos al asalariado rapidito. El asalariado no cuida el rebaño, y esos son de los pastores que le estoy diciendo ahorita. Cuando el rebaño crecía, muchas veces un solo pastor no podía tener cuidado de ella, sino que contrataba a otros. Bajo esa óptica, ¿qué pasa? El asalariado lo que le importaba era la lana, el salario. Y cuando venía el lobo, era el primero que pegaba guinda. Que se coma aquella oveja mientras yo salgo corriendo. El asalariado. Porque Jesús dice, el buen pastor, o sea, él da su vida por las ovejas. Entonces, si hay buenos pastores, hay malos pastores. Y aquellos que no son tan malos, ¿qué tienen que hacer? Ver al buen pastor y tratar de tomar ejemplo. Tratar. Porque a la altura del buen pastor nadie le llega. Porque él dice, no dice, yo soy un buen pastor, dice, yo soy el buen pastor. Entonces, ninguno de los otros pastores actualmente le va a llegar a los pies al que es el buen pastor. Pero puede tratar. Porque o trata de imitar al buen pastor o se convierte en mal pastor. Así de simple. ¿Y qué busca el mal pastor? La lana. Volvamos al Salmo 23.1. Rapidito, vamos a ir terminando, no se aflige. O como decía el pastor Olivares, ¿quién me da 15 minutos más? No di ni un amén, qué barbaridad. Qué bárbaro. Salmo 1. Salmo 23, perdón, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. David sabía lo que significaba para un pastor que su oveja dependiera de él. Significa que el pastor tenía que darle todo lo que la oveja necesita. Cuando Jehová es tu pastor, él da todo lo que tú necesitas. Pero debes confiar en tu pastor. Él me está guiando, debo caminar, debo descansar en Él. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor y Él es el buen pastor y Él va a tener cuidado de mí. Él es el buen pastor. Él va a tener cuidado de mí. ¿Qué tengo que hacer como oveja? Confiar, descansar, creer que nada me va a faltar. Esa es la confianza de la oveja. Ese es el trabajo de la oveja. Sí, el trabajo del pastor es cuidarla, pero el trabajo de la oveja es creerle, escucharle, definir el oído, poner atención, caminar detrás de su pastor, escuchar y obedecer a su pastor.
Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Amén. Delicados pastos para comer, después para descansar. Fíjese qué bonito. Dice comer y descansar. ¿Qué pasa si usted come y de repente empieza a correr? No hay digestión, posiblemente vomite. ¿Qué pasa si usted come, se llena, se harta y después se va a nadar? Correcto. Delicados pastos para comer, pero también me da un tiempo para reposar. ¿Cómo se lo explico? Lo que nutre es el alimento, lo que nutre es la palabra. Ahí te tiene que llevar el buen pastor. Ese es el principal objetivo del pastor, llevarte para que te alimentes. Pero después tú tienes, y el pastor tiene que dejarte digerir. Y esa es parte de la oveja. No ponerse a andar corriendo, saltando. No. La oveja tiene que digerir lo que acaba de recibir. No tiene que salir caminando. Hay gente que terminando y ¡bum! Y no es porque ya nos hemos pasado. No se preocupe. No es que le esté probando la paciencia. No es que le esté probando la paciencia. Tiene que tener un tiempo para digerir lo que acaba de recibir, lo que acaba de comer. Si tú vas, inmediatamente recibes el culto, qué bonito, estuvo bien, y te vas y empiezas a caminar y andar y tus cosas y esto y lo otro, y de aquí hasta el otro domingo, lo que comiste se perdió. Digiéralo, llévelo a su casa. Dicen que las ovejas son rumiantes, es decir, que mastican y mastican y mastican igual que las vacas. Mastique sus sermones, mastique esa palabra, mastique aquellas cosas que usted ha aprendido, mastique todo el día. Digiéralo, haga lo suyo, haga lo propio, piense, crea, pero fíltrelo a través de la palabra también. No se crea todo lo que los pastores dicen, fíltrelo a través de la palabra, porque Él es tu pastor. Aguas de reposo. Viene la crisis, todos se preocupan, pero hay momentos en los cuales, aunque las aguas no sean las más cristalinas, tú puedes beber confiado. Tú puedes tener reposo, porque sabes que siempre vas a tener agua si sigues a tu pastor. Muchas ovejas, fíjese que hay un problema cuando las cabras se meten adentro de los rebaños, cuando las cabritas son más rápidas que las ovejas, por cierto. Los llevan al río. La cabra lo que hace es que inmediatamente la primera que se va a meter empieza a revolcarse en el agua, empieza a chapotear el agua y las ovejas no toman agua. Porque las ovejas para beber agua necesitan un lugar de aguas de reposo. Las ovejas necesitan poder beber aguas tranquilas, aguas cristalinas, para poder sentirse confiadas de beber, que es muchas veces lo que pasa en las iglesias. Hay mucha gente que no ve agua de reposo en la iglesia porque vemos cabras saltando y las ovejas no beben. Y las ovejas se van, y las ovejas se mueven, o las ovejas se mueren espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hay aguas de reposo en las iglesias. Porque muchas veces los pastores o los líderes hemos fomentado, hemos creado espacios turbulentos, porque a veces las mismas ovejas comentan turbulentamente chismes, chambres o cosas que la otra oveja dice, no voy a tomar. Las ovejas pasan por lugares bonitos como por lugares difíciles. Pastor, yo pensé que el cristianismo era puro amor, pura vida. En el versículo 3 sí, pero en el versículo 4 ya no, porque te habla de un valle de sombra de muerte. Dice, confortará mi alma, significa que Él te va a hacer descansar. Él te hace descansar. No se sofoque por el camino, no se sofoque por los quehaceres, no se sofoque por el día de mañana. Confíe que Él es su pastor y nada te faltará. ¿Sabe? Cuando la palabra dice que Él me hará descansar, muchos de nosotros, Dios nos está haciendo descansar. ¿Cómo así? No es que te ha quitado el trabajo y que puedo estar descansando todo el día. No. Hay ovejas, siendo ovejas, que tienen mucho permiso a alejarse, a irse. El pastor tiene dos opciones, y una de ellas las enseñó el pastor Olivares cuando estuvo acá. La primera de ellas es que cuando el pastor
va y empieza a conocer esta oveja, a cada rato se me va, esta oveja cada rato se me pierde, esta no se puede estar quieta en un lugar de reposo, esta anda como que es cabra de un lado para otro en el desierto saltando, viendo en qué redil se mete, no, esta no. ¿Qué hace el pastor? Número uno, el pastor le rompe una pata, se le entablilla, se le echa en el lomo y se la lleva. Pero él conoce también el tiempo de la restauración, porque dice la Escritura, Él es el que hace la herida, el que hace la llaga, pero también es el que la sana. Entonces, Él te tuerce la pata, pero también Él te restaura, cuando es el tiempo. No te va a abandonar, porque no la deja tirada, se le echa en los hombros y se va. ¿Sabe que una oveja que ha pasado por ese proceso termina ranqueando? Camina así medio, como que es hermana piquetera, ¿verdad? Pero no vale la pena. No vale la pena. Descarriarse no vale la pena. ¿Por qué? Porque si eres oveja, tu pastor te va a ir a traer. Y si te vas mucho, va a haber un momento en que Él te va a quebrar la pata. Y vas a quedar ranqueando. Quedan secuelas de la corrección de Dios. Las ovejas necias son sujetas a la disciplina. Versículo 3. No me preocupe que vamos a hacer vigilia. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él es el guía, Él te dice por dónde tenés que guiarte, Él dice por dónde vamos a caminar, Él no te pide preguntas, no te pide opiniones de por dónde te va a llevar. Pero en el versículo 4 te lleva a un lugar bien distinto del versículo 2. Habla de que aunque ande en valle de sombra de muerte. Los valles, si usted se va a la definición en el diccionario, es un lugar plano en medio de un montón de montañas. Estudiando un poquito el contexto, fíjese qué curioso. Hay ciertos lugares, ciertos valles en Israel, en la zona del desierto, donde hay mucha montaña, como por ejemplo la zona del Sinaí. En esos lugares, de repente viene neblina. Y como las montañas son altas, y yo estoy en el valle, y se cubre de neblina, o viene una tormenta, entonces ese lugar queda en sombras. Y como es un valle o hay montañas alrededor, cuando el pastor sigue caminando, cuando el pastor sigue moviendo a las ovejas, muchas veces hay ovejas que caen o que se quiebran porque hay oscuridad. Tienen 5 metros, más que hay oscuridad, es valle de sombra de muerte. Ok. El Señor te pasa por valle de sombra de muerte. Al pueblo de Israel lo pasó por 40 años. Valle de sombra de muerte. Hablábamos hace un par de días con un señor aquí en Estados Unidos que me dice, mire joven, en tiempos cuando este país estaba pujante, tenía vigor económico, yo me hice de 3 casas, 4 casas. Pero cuando vino la depresión económica, yo perdí las 4 casas. Cuando yo comencé a trabajar en este país, yo comencé trabajando a $8 hace no sé cuántos años, 20, 30 años, no sé cuánto. Y ahora, 40 años después, yo sigo ganando los mismos 8 y algo. Yo siento que mi vida está por un valle de sombra de muerte porque estoy entrado en mi edad. No tengo nada, tuve cosas, más todo lo perdí. No vale la pena. Lo único que le puedo decir, hay una respuesta en Cristo. Si tú te haces oveja de su prado, aunque camines por ese valle de sombra de muerte, sabes que vas a pasar. Si escuchas la voz del pastor. ¿Cuál era el detalle? El pastor sabía que eso iba a pasar. Pero las ovejas, como son nerviosas, algunas se disparaban por otro lado, algunas se ponían nerviosas y salían corriendo, otras simplemente se quedaban echaditas, otras seguían a la otra oveja que iba adelante, más el pastor iba adelante hablando, guiando a las ovejas, y la oveja obediente escuchaba su voz y pasaba el valle de sombra de muerte. De que pasas, pasas. De que pasas, pasas. El pastor camina con el cayado, con la vara. En el monte no hay letreros, en el desierto no hay letreros. La oveja solo tiene que seguir la voz de su pastor. Ay de aquella oveja que camina por sus propias sendas, porque los caminos del hombre, a su propia opinión, son derechos, mas su fin es de muerte. Ay de aquella oveja que dice, no hombre, ¿yo para qué voy a ir ahí? Ve. Ay de aquella oveja que dice, ve. Cambia el amén por el ve. 4.
temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hay una ilustración, ya con esto cierro. El rey Salomón, dice en la historia, en la tradición judía, una anécdota de que antes de morir le pidió al rey David un consejo. Le dijo: papá, yo estoy joven, tú eres el primer rey que ha podido unir a todo Israel, yo necesito un consejo. Dice la historia, no la Biblia, que David le dio un cofrecito chiquitito con una moneda. Le dijo: hijo, no abras esta moneda hasta que estés en el momento más difícil de tu vida. Y cuando la abras, mira lo que hay ahí y vas a tener una respuesta. Pero te voy a pedir un favor, hijo, que el día que hayas pasado ese problema y estés en el momento de tu cúspide, lo mejor, lo máximo de tu vida, vuelvas a abrir la misma caja, agarren la misma moneda y le dé vuelta y vean lo que está escrito en esa moneda. Y dicen que es historia nada más, que Salomón tuvo un montón de dificultades y que en un momento difícil de su vida recordó lo que su padre le había dicho, agarró el cofrecito, agarró la moneda y decía: esto pasará. Salomón dijo: es cierto, esto va a pasar. ¿Por qué? Porque mi padre David dijo: Jehová es mi pastor. Y dice que David se agarró otra vez, le pidió ayuda al Señor, Dios le dio sabiduría, Dios le dio riqueza, Dios confirmó su reino, y en el momento de esplendor de Salomón se acordó de aquellas palabras, de aquella promesa que le había hecho su padre. Y agarró otra vez el mismo cofrecito, la misma moneda, y le da vuelta por primera vez, y alrededor, al otro lado de la moneda decía: esto también pasará, confía en Jehová. Iglesia, el Salmo 23 se resume en las primeras partes